Romanos 6, versículos 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la palabra del Señor. Hace unos días en el trabajo un compañero salía del equipo para esperar alguna oportunidad en otro proyecto, siempre dentro de la empresa, pero buscando un cambio. La supervisora en una reunión como para ya despedirlo formalmente, preguntó si alguno tenía alguna anécdota que avergonzara al compañero que salía. Ahora, la palabra en inglés quizás transmite mejor lo que ella estaba pidiendo, ¿verdad? No una humillación pública, pero sino como el sentido de esas situaciones podríamos llamar más bochornosas o incómodas, que está bien, nosotros no lo andamos contando a todo mundo, a persona que uno conoce, viera lo que me pasó el otro día, pero ya con cierta confianza o en cierta ocasión alguien cuenta algo y usted dice, bueno, también voy a contarlo, lo que una vez me pasó a mí. Porque no hay problema en que otros lo sepan necesariamente, porque al final a cualquiera le pudo haber pasado. Como cuando uno se tropieza o alguien que nos habla y se acuerda de nuestro nombre y la conversación se extiende y usted sigue con esa angustia de no acordarse del nombre de la persona. O peor aún, esos sillones que hacen un sonido muy particular, que se puede prestar a pensar otra cosa, y uno atrae las miradas de las personas. A veces sí pueden ser sonidos corporales en un momento no propicio. Pero hay otras vergüenzas, unas que sí son culposas y humillantes, que realmente acompañan lo que llamamos nuestros secretos. Porque son situaciones que muy pocos, si no es que a nadie más, se las hemos dicho porque no queremos que llegue a ser conocimiento de otros. Nos resultan muy incómodas, dolorosas o sencillamente deshonrosas. Y si nosotros somos del Señor, realmente muchos de los recuerdos de nuestra vida pasada no traen gozo. Y pocas veces entrar en detalles será de provecho. Por eso entendemos las palabras de Pablo en su carta a los Efesios cuando dijo, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Este es el capítulo 5, versículos 11 y 12. Pero hermanos y amigos, bendito Dios que otra vida es posible, que hemos leído aquí. La verdadera vida que tenemos los que hemos sido resucitados con Cristo, esa sí es fructífera y sin nada de qué lamentarse. ¿Por qué? Porque lo vale todo vivir para nuestro Señor. Y esa debe ser nuestra convicción. Y es como termina el capítulo 6, haciendo la comparación definitiva entre las únicas dos vidas que se pueden vivir. Solo hay dos vidas que se pueden vivir y usted está viviendo una de esas dos vidas. Usted puede estar viviendo la vida de esclavitud al pecado o puede estar viviendo la vida de esclavitud a Dios. Y cada vida tiene marcadas diferencias que serán las que estaremos viendo, porque cada una de ellas tiene un fruto particular, cada una de ellas tiene un fin o una meta, cada una de ellas recompensará distinto al final. Entonces, lo primero, para que quede claro, nosotros estamos viviendo una de dos vidas. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Como señalamos en la ocasión anterior, la esclavitud en el Nuevo Testamento es diferente, o sea, tiene diferencias importantes de esa imagen común que nosotros tenemos de la esclavitud a raíz de la época colonial o de la esclavitud de hace 2 siglos o siglo y medio que se dio en muchos países. Por lo tanto, es una figura empleada por Pablo, por Cristo y en otras partes de la Biblia para ilustrar realidades espirituales. Y usted puede ser esclavo del pecado, y si es esclavo del pecado, entonces no es esclavo de justicia. Y si es esclavo de justicia, entonces ya no es más esclavo del pecado, porque eso queda atrás. Éramos esclavos del pecado, nos había dicho Pablo, ¿verdad? Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, pero no se puede mantener el servicio a 2 señores, porque haciendo eco de las conocidas palabras de nuestro Señor, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es Mateo 6:24. El uno o el otro. Esclavo del pecado o esclavo de justicia, pero ninguno es libre en un sentido absoluto, no hay punto medio. La verdadera libertad es poder hacer aquello que debemos, y lo que debemos hacer es lo que Dios llama justo y bueno. Por tanto, lo que debemos considerar es a quién servimos, a quién estamos sirviendo. En nuestra condición caída, naturalmente, como nacemos, lo que sucede es que cada uno de nosotros se presenta voluntariamente al pecado. Recuerden, ese es el cuadro que tenemos aquí de la esclavitud. Era aquella persona que incluso podía haber sido un ciudadano libre romano, que ya no tenía cómo sostenerse, y entonces renuncia a su condición para presentarse a alguien que lo tomara como su siervo, como su esclavo. Pero en el momento que lo hacía, ahí perdió su libertad. Ahora está bajo el dominio de otro. Y eso es lo que nosotros hacemos con el pecado. Nos presentamos voluntariamente y nos ponemos al servicio de Él. Pero por la fe en Cristo, esas cadenas son rotas. Lo que no podíamos hacer por nosotros, una vez que nos presentamos al pecado, ya no podíamos nosotros volver a esa libertad, pero Cristo sí puede libertar. Dios lo hace por nosotros en Cristo. ¿Para qué? Para que también voluntariamente nos pongamos al servicio de la justicia. Recuerdan también estas palabras: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. De corazón, usted se entrega voluntariamente ahora al Señor. Y este aspecto se debe seguir recalcando. La salvación es un acto soberano de Dios, pero somos responsables por nuestras decisiones. Y por ello, con tanta vehemencia, Pablo insiste en que no hay manera que como creyentes volvamos a la servidumbre del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es que como creyentes no podemos volver a la servidumbre del pecado? ¿Porque como cristianos nunca más pecamos? No, sino porque su poder ha sido derrocado en nosotros. Pero precisamente porque esa es la realidad, ahí es donde también radica el problema. Porque cuando pecamos, tenemos que entender que es como si quisiéramos regresar con ese antiguo patrón tirano y opresor. A modo de ejemplo, y de nuevo, toda ilustración siempre tiene sus limitaciones, porque por ejemplo, Pedro nos insta a nosotros, no solamente que nos sujetemos en aquella época, ¿verdad?, los amos buenos y afables, ¿verdad?, sino también con los amos duros. Son sus palabras en 1 de Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué expresión, ¿verdad? Difíciles de soportar. Entonces también los que ya tienen un poco más de años y han tenido diferentes trabajos,
que aunque legítimos, ¿cuántos hay que pueden decir algo como eso? Yo ahí no volvería a trabajar por causa de los jefes. O sea, yo ahí no vuelvo. Entonces, si usted ha podido cambiar de trabajo, ¿por qué razón volvería a ponerse otra vez al servicio de aquel jefe difícil de soportar? ¿Por qué permitirle que reine de nuevo sobre usted, que tenga potestad sobre usted? Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo cada vez que nos entregamos al pecado. Estamos regresando al amo tirano y opresor. No reine pues, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no reine, esa es la exhortación, no le volvamos a dar el lugar que el pecado ya no debe ocupar. Y sé que estas palabras nos invitan a examinarnos. Y doy gracias al Señor. Si usted ha estado siendo inquietado con Romanos 6, para examinarse y distinguir qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Estoy luchando contra el pecado o estoy viviendo en pecado? Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros cuál de las dos vidas estamos viviendo? Recuerden, solo una de las dos vidas es posible a la vez. Y solo se puede vivir una de ellas. Bueno, examinando su fruto. ¿Por qué? Porque nosotros damos fruto según la vida que estamos viviendo. Ese es nuestro segundo punto. Versículos 21 y 22. Volvamos a Romanos 6, versículos 21 y 22. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo vemos. Se vive una de dos vidas y el fruto será consecuente. De nuevo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos amplían esta imagen. Y los invito a buscar Lucas capítulo 6. Busquemos Lucas capítulo 6. Versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es un principio tan esencial que sigue siendo fácil de entender para nosotros, ¿verdad? Que la mayoría no nos dedicamos a la vida del campo. La planta da el fruto según su especie. Según el árbol, tal será la fruta que esperamos cosechar. Y quizás la mayoría de nosotros a veces no podemos ni saber de qué se trata un árbol, pero cuando sale el fruto, ahí sí. Si conocemos la fruta, podemos saber de qué es el árbol. No nos vamos a equivocar, porque según su especie, la vida de esclavitud al pecado da un fruto y no se equivoca. Cuando usted ve ese fruto, es definitivamente una vida de esclavitud al pecado. Pero vean cómo el Pablo lo expresa, porque es un fruto que no merece ser llamado así. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? O sea, ya, por ponerle un nombre, digamos que tenían un fruto, pero eso es inservible, es un fruto malo. No es de provecho. Y eso es lo que pasa con el pecado, con nuestros sentidos espirituales atrofiados, o todavía más enfáticamente, estando espiritualmente muertos, a nosotros ese fruto no nos parecía lo malo que ahora, estando en el Señor, podemos decir, eso no era ningún fruto, eso no era de provecho, pero nosotros nos contentábamos con las migajas y la podredumbre que nos daba esa vida de pecado. Y no solo eso, nos alegrábamos
hasta lo celebrábamos. Pues como dijo el profeta Sofonías, el perverso no conoce la vergüenza. Eso es Sofonías 3:5. El perverso no conoce la vergüenza. Usted puede estar seguro que si no le avergüenza su vida de pecado, está viviendo una vida de pecado. Estamos a una semana de la llamada Marcha de la Diversidad o del Orgullo, la cual ya tiene varios años de celebrarse. Tendrá una nueva edición el próximo domingo. Pero saben, en un sentido, que las personas salgan a celebrar algo pecaminoso no es algo nuevo. El Señor habló contra aquellos que como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Isaías 3:9. Ellos como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Tales eventos son un testamento a esa falta de vergüenza por el pecado, pues sea que lo llamen orgullo, la dignidad, el día de celebración, de la igualdad de derechos o demás, lo que realmente están haciendo cada año es celebrar el pecado. Eso no es una defensa del valor y la dignidad de las personas como creación a imagen de Dios. Pero no nos equivoquemos, no nos quedemos solamente con ese cuadro de estos eventos que se dan con cierta frecuencia en varios países y también en el nuestro, porque esa no es la única manera ni los únicos pecados que se celebran. Pues la acusación de Isaías no era contra Sodoma, la acusación de Isaías era contra Jerusalén, que actuaba como Sodoma, publicando su pecado. Así también hay quienes presumen de sus vicios y su iniquidad, aunque no sean necesariamente de esta naturaleza inmoral, sexual. Pero hay quienes presumen de cuántas copas se tomaron, o cuánto aguantan sin emborracharse. Ustedes lo saben, si ese fue un estilo de vida en particular en la que vivió. ¿Qué? ¿Cuántas te tomaste? Hay quienes tienen como supuesta marca de hombría con cuántas mujeres se han acostado. Como también hay mujeres que son populares y se aparecen en las noticias por ninguna otra razón salvo por el hecho de salir desvestidas o por mostrar sus cuerpos en las redes sociales y hacer alarde de cuánto dinero se gana por ello también, porque para muchas es un negocio. Hay quienes se alegran por los tratos fraudulentos que logran, otros viven para las riquezas, las exhiben, las presumen. Su Dios es el dinero y no son ricos para con el Dios vivo, que les ha provisto lo que tienen. Otros muestran el mal tesoro que hay en su corazón, como leíamos, por lo que sale de su boca. Y podemos seguir añadiendo más a la lista. El pecador se alaba en su pecado. No le da vergüenza, salvo que en ciertas situaciones, como les digo, algunos busquen hacer cambios, pero no porque estén buscando la gloria de Dios, sino sencillamente porque no quieren dañar su reputación. ¿Por qué? Porque en este caso el Dios son ellos. Estos son ejemplos del fruto del pecado. Hombres y mujeres denigrándose a sí mismos y destruyendo a otros. ¿Qué provecho hay en ello? O sea, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? Pregunta Pablo. Y es lo que tiene que preguntarse usted si está viviendo en esclavitud del pecado. ¿Qué provecho le está dejando esa vida? ¿A dónde le va a llevar? ¿Qué es lo que va a cosechar al final? En cambio, la vida de esclavitud a la justicia también produce fruto. La Escritura nos habla del fruto del creyente de varias maneras. Como en otra ocasión dijo Cristo, que denunció a los fariseos y dijo, el Señor va a traer al reino a aquellos que produzcan los frutos propios del reino de Dios. Mateo 21:43. O como leímos hace unas semanas, y podemos leerlo otra vez, Juan 15. El que está en Cristo produce fruto, porque está injertado en la vid verdadera.
Leemos en Juan 15, desde el versículo 1, leamos otra vez. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Recuerden, aquí el énfasis primario del Señor es, si permanecéis en mí, esto es, permanecer en mi palabra, guardará mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces podemos hablar del fruto aquí manifestándose en este aspecto primario de la obediencia y de la permanencia en la palabra del Señor. Pero también se nos habla de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, Filipenses 1:11, por ejemplo. O del fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Aquí el contraste es entre aquellos que viven con la sabiduría de lo alto o los que viven con la sabiduría terrenal y diabólica. Unos son conocidos por sembrar en justicia y paz. En los otros lo que hay es contienda, riñas, disensión. Es más conocido también el fruto del Espíritu, el cual en Efesios 5:9 se nos resume en bondad, justicia y verdad. O quizás el pasaje más conocido, ¿verdad? Que es Gálatas 5:22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Lo que quiero destacar aquí es que si el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes, y recalco, el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes, no lo estoy poniendo condicional, todo cristiano manifestará su fruto, en mayor o menor medida. Pero así como el árbol dará su fruto según su semilla, el que ha sido redimido dará el fruto de aquello que ahora mora en él, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que va a producir, según el Espíritu que se le ha dado. Pero ¿cómo es que se le llama a este Espíritu usualmente, hermanos? El Espíritu Santo. Por eso aquí en Romanos 6 tenemos también otra forma de identificar el fruto de la vida cristiana. ¿Cómo lo ha puesto aquí Pablo? Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto de la santificación. Si usted tiene el Espíritu Santo, lo que va a producir es una vida santa. Tenéis por fruto la santificación. Queremos saber cuál vida estamos viviendo. Bueno, si vemos el fruto de la santificación, tengamos por seguro entonces que esta es la vida de los que son esclavos de justicia, donde siendo libertados del pecado, somos apartados para Dios. La vida mundana queda atrás y nos limpiamos de todo aquello que nos contamine, buscando aprobar lo mejor. El que está siendo santificado no solo se aparta del pecado, sino también que se acerca más a Dios. Apartados del pecado, pero separados para Dios. No separados de Dios. Eso era antes, ahora separados para Dios. Y amará lo que Dios ama. Obedecerá a Dios en lo que Él le pide, guardando sus mandamientos, derribando los ídolos que se quieren levantar constantemente. ¿Por qué? Porque ahora Dios me ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, solo Dios será mi Dios.
Pero es una lucha constante contra todo aquello que se quiere levantar. Pero yo sé que ahora mi vida es para Él. Y si Él me pide que lo adore, lo adoraré todos los días y también en su día particular. Si Él me pide que me sujete a las autoridades que han sido puestas sobre mi vida, lo haré. Y honraré a mis padres, honraré al Estado en aquello que sea lícito, honraré a mis pastores. Si Dios me ha dicho que no mate, entonces yo también lo acataré, dejaré el odio y el rencor y promoveré la vida. Si Él me ha dicho que no adultere, mortificaré la lujuria y viviré en fidelidad matrimonial, o me guardaré para el matrimonio si el Señor me lo da. Si el Señor me ha dicho que no hurtarás, yo dejaré de robar, sino que trabajaré también con mis manos para tener que compartir con otros. Si no daré falso testimonio, yo le diré que no al chisme, no prestaré mi lengua como miembro de pecado para ese tipo de comentarios dañinos o para la mentira, sino que sazonaré mis palabras con sal, hablando lo que es para edificación. Desecharé la codicia, pero no solamente eso, sino que tendré contentamiento en mi Dios y en todo lo bueno que Él me haya dado, y también contentamiento en todo lo que me haya negado. En resumen, los que están en Cristo llevan fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece lleva fruto. Y los que están en Cristo también tienen el Espíritu. El fruto de los que están en Cristo glorifica al Padre. Y todo el que tiene el Espíritu producirá el fruto del Espíritu, que es un fruto santo. Se llama el fruto compuesto por estas virtudes del amor, gozo, paz, justicia y todos los demás, pero que se puede resumir simplemente en esto: una vida de santidad. ¿Ese es el fruto que estamos viendo? ¿Es el fruto que estás viendo en tu vida? ¿O es el fruto del pecado? Porque las consecuencias no son solamente en el tiempo presente, que usted vea el fruto del pecado o el fruto de la santidad. Es que cada una de estas dos vidas tiene un fin, tiene, por decirlo así, una meta, un resultado. Y ya se ha mencionado, ¿verdad? Si prestamos atención, los versículos 21 y 22 ya nos dieron la respuesta. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin, el resultado de ellas, ¿qué es? La muerte. Pero ahora, siendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y ahora otra vez, y como fin y como resultado la vida eterna. Pero, por si no nos dimos cuenta, el versículo 23 lo viene a resumir para nosotros en un pasaje muy conocido. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí están los dos resultados. Ahí está el fin de cada una de estas vidas. El fin de la esclavitud al pecado es la muerte. Como dije también la semana pasada, el amo pecado paga, y paga a tiempo. En ese sentido no es mal patrono, no retrasa su salario. El asunto es que Él pagará con muerte a los que le sirvieron. Y esta expresión aquí es bastante hábil, que nos muestra a nosotros cómo el Espíritu Santo utilizó a Pablo. Porque la palabra que tenemos ahí de paga se puede entender como salario, como lo que recibía el esclavo, pero también se puede entender como las raciones que recibía el soldado de parte de su jefe militar. ¿Y por qué digo que es un término bastante hábil esta palabra, la paga del pecado? Porque ambas ilustraciones se han usado, ¿verdad? Ya se nos dijo a nosotros que cuando nos entregamos al pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos presentando nuestros miembros como instrumentos o armas de iniquidad. Estamos prestando servicio militar a la causa del enemigo.
Por lo tanto, este término puede aplicar correctamente a ambos sentidos de lo que ha venido hablando Pablo. La paga del pecado, el salario del pecado, ya sea como lo que se le daba a ese soldado o lo que se le daba al esclavo, el punto es que en ambos casos termina igual, es la muerte. El salario es la muerte. El esclavo en aquellos días de Roma podía tener la esperanza de que quizás algún día le iba a alcanzar para volver a comprar su libertad. Pero al amo pecado no le importa nuestro bienestar. Al final solo hay muerte. Una que trasciende la muerte física es la separación definitiva de la gloria de Dios, excluidos de su presencia para siempre. Por el contrario, la vida cuyo fruto es la santificación, ¿qué es lo que le aguarda? La vida eterna. La vida eterna. Si una es la condenación eterna, siendo separados de Dios para siempre, ¿qué deberíamos entender nosotros que es vida eterna? Porque usamos esa frase muy a menudo. Vida eterna en Cristo. ¿Qué es vida eterna? Hermanos, por el contexto tiene que ser claro que es simplemente que es simplemente mucho más que vivir muchos años, que vivir eternamente. La vida eterna es la vida en la presencia de Dios mismo, con el conocimiento de Él. De hecho, al estilo de un catecismo. ¿Qué es la vida eterna? Pregunta. Respuesta. Cristo nos la da. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Esa es la vida eterna, es la vida con el conocimiento de Dios, es la vida en la presencia de Dios, de Cristo a quien Él envió. No hay conocimiento más excelente que este, estemos convencidos. No hay algo o alguien que deba ser nuestro mayor objeto de deleite que conocer a Dios, y la eternidad será para conocerle más y más. ¿Y qué nos dice el Señor respecto al conocimiento de Él? Que en esto sí hay motivo de alabanza, que en esto sí hay motivo para gloriarse, en esto sí hay motivo de celebración. Vamos a Jeremías 9:23. Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esto sí hay motivo de celebración, en el conocimiento de nuestro Dios. Y hermanos y amigos, lo mejor es que esto es por pura gracia. Vean bien la palabra que usó Pablo. Él no dice, la paga del pecado es muerte, pero la paga de Dios. No, es la dádiva de Dios. Es el regalo de Dios. Es su gracia. Su gracia en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin santidad nadie verá a Dios, pero a los que son de Cristo y tienen el Espíritu Santo, tengan por seguro que serán santificados. Pueden estar seguros de que le verán, porque esta es la vida. Esta es la vida eterna que Dios regala al que por la fe en Cristo ha creído en Él. Una y otra vez, es Dios en Cristo. Y este Cristo es tanto Salvador como Señor. Espero que el contraste haya sido bastante claro, como lo resume un comentarista. Antes servidumbre, ahora libertad, porque la esclavitud de Cristo es la verdadera libertad. Antes esclavos del pecado, ahora siervos de Dios.
Antes vicios, ahora santidad. Antes vergüenza, ahora paz de espíritu. Antes muerte, ahora vida y vida eterna. ¿Cómo podemos aplicar esos versos tan conocidos a nuestra vida? Hermanos, lo primero que quiero decir es esto. La vida cristiana no avergüenza. La vida cristiana no avergüenza. Metámonos bien esto en la cabeza. Esta es la buena vida. Así debemos verlo. Lo usual, ahora cuando nosotros hablamos de lo que éramos antes sin Cristo, es que nos avergüence, que haya cierta pena, que debamos a veces aclarar. Bueno, voy a contarle algo, pero para que sepa, eso era antes de que yo conociera al Señor. Porque lo que voy a decir no me trae a mí alegría, no lo estoy diciendo con jactancia, no me enorgullece lo que voy a contarle, pero es algo que pasó, lo cuento, porque no lo puedo negar, pero en última instancia también lo puedo decir, porque yo sé que ese pecado ha sido perdonado. Pero no me da alegría lo que estoy contando. Eso fue antes de Cristo, no me enorgullece lo que voy a decirle. Pero ahora en Cristo, como Pablo, podemos decir también lo siguiente. ¿Qué es lo que dice ese verso tan conocido de Romanos? Porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación. Porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del evangelio. No lo tengo aquí en las notas, pero ¿cuántas veces el Señor Jesús también enfrentó a los que le escuchaban? De aquellos que en el día final se avergonzaran de Él. ¿Qué imagen estamos dando ante nuestros familiares o amigos respecto a la fe que profesamos? O tengamos cuidado de que pareciera que nuestro cristianismo fuera como una camisa de fuerza que nos niega tantas cosas buenas, pero que no puedo hacer porque es que en mi iglesia, o es que los pastores se enteraran. ¿Lo haces por los pastores o lo haces por el Señor? ¿Piensas que esto es una vida de camisa de fuerza que te está impidiendo varias cosas? Hablamos con nostalgia de nuestro pasado, o como si nuestros pecados no hubieran sido la gran cosa. Decimos que no a ciertas invitaciones, pero en el fondo quisiéramos ir. Extrañamos algo de las compañías mundanas y de la diversión que en esas circunstancias que favorecían al pecado se daban. No puede ser, hermanos, no debería ser. Si hemos conocido la buena vida, que es la vida que tiene como fruto la santificación, a mí no me hace falta nada de la vida pasada. Recuerden, ese viejo hombre fue crucificado. Debemos considerarnos muertos. Ese Ronnie ya murió. Ese, ponga su nombre, ya murió, ya no existe. Quedó atrás. El Señor me ha dado nueva vida. No me avergüenza decir que soy de Él. De nuevo y una y otra vez. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No. ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? No. ¿Pecaremos porque pecaremos? No. ¿Por qué? ¿Por qué va a volver a las cosas que antes le avergonzaban? O que más bien que ahora le avergüenzan. O deberían de traerle vergüenza. No, hermanos, nosotros nada tenemos que buscar de nuestra vida pasada. Considerémonos muertos al pecado. Que antes de hacer algo digamos, y de verdad, yo voy a presentar mis miembros para servir al pecado. Yo no sé ustedes, pero ha sido algo que también el Señor ha estado usando para martillar la conciencia. Es que de verdad, voy a hacer esto que ofende a Dios. No presentéis vuestros miembros para servir a la iniquidad. Voy a prestarme para estas cosas otra vez. No, no y no. De nuevo, ese viejo hombre fue crucificado y el Señor nos ha dado vida, nos ha injertado en Él para que tengamos novedad de vida. Recuerden, no es solamente borrón y cuenta nueva, es vida con una cualidad superior, como no la tuvimos antes. Y por eso nos bautizamos,
porque nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cantamos, como cantamos en ese himno, ¿verdad? Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz. No me da pena decir que soy suyo. Por eso también podemos decir, como dice este otro canto, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Y la vida mundana jamás desearé. Que se burlen, que nos persigan por causa de Cristo, que aún incluso nos pueda llegar a costar la vida por Cristo. ¿Pero qué nos dice el Señor? Quien la pierda por causa de mí, ese es el que realmente la ganará. ¿Por qué? Porque lo que Cristo da es vida eterna. Esa vida no se pierde. Por eso sirvamos al Señor de corazón y con convicción que lo vale. El galardón es infinitamente superior a cualquier recompensa temporal del pecado. Amigos sin Cristo, si estás sirviendo al pecado, nada de lo que el pecado le dé se equipara a la dádiva de Dios, al regalo de Dios de la vida eterna en Cristo Jesús. Hoy una vez más el Evangelio es proclamado para que usted se rinda. Usted no se puede librar del pecado, ni yo lo puedo hacer, ni nadie más, pero Cristo sí puede. Clame y aférrese a aquel a quien Dios dio como su gran regalo de amor, a Cristo, y conozca la buena vida, la vida de la santidad. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por tu palabra, por enfrentarnos una vez más a lo absurdo que sería para los que decimos ser tuyos volver a las sendas del pecado, a los actos, pensamientos que ahora nos avergüenzan. Despierta a aquellos que están en esa senda, cuyo único fin que les espera es la muerte. Salva para tu gloria. Que más personas aquí sigan subiendo a dar su testimonio de que ahora sí tienen vida, de que ahora viven para ti, que ahora comprenden lo que es la hermosura de la santidad. Usa esta palabra entonces, Señor, para bien de esta iglesia. Que no coqueteemos con el pecado, sino que nos dediquemos enteramente a ti. Te lo pido, por amor a tu nombre, por amor a tu pueblo, por la obra de Cristo. Amén.